En el vasto tapiz del cielo, donde las constelaciones narran historias más antiguas que cualquier palabra, Libra emerge como el equilibrio encarnado, el soplo de armonía que busca belleza en todo lo que existe. Gobernado por Venus, este signo danza entre la razón y el deseo, entre la justicia y la emoción, anhelando siempre una unión que trascienda lo ordinario. Sin embargo, incluso la balanza más perfecta necesita un contrapeso que la sostenga en su eje. Ese contrapeso, en el lenguaje silencioso de los astros, se manifiesta con mayor fuerza en Aries. Aries, hijo del fuego primordial y regido por Marte, irrumpe como un estallido de vida, impulso y valentía. Donde Libra duda, Aries actúa; donde Libra contempla, Aries conquista. Esta oposición no es un conflicto, sino un diálogo cósmico, una tensión creadora que impulsa a ambos hacia su plenitud. En el eje zodiacal, Libra y Aries se miran frente a frente como reflejos invertidos de una misma verdad: el equilibrio no existe sin movimiento, y el movimiento no encuentra sentido sin equilibrio. La conexión entre ambos signos no se limita a la atracción superficial, sino que responde a una necesidad profunda inscrita en su esencia. Aries aporta la chispa inicial, el coraje de lanzarse sin garantías, la energía que rompe la inercia. Libra, en respuesta, ofrece dirección, sentido, la capacidad de transformar ese impulso en algo bello, justo y duradero. Es un encuentro entre el guerrero y el diplomático, entre la espada y la balanza, donde cada uno encuentra en el otro lo que le falta para completarse. En el terreno emocional, esta unión se convierte en un viaje de crecimiento constante. Aries aprende a escuchar, a considerar, a comprender que la fuerza también puede expresarse con delicadeza. Libra, por su parte, descubre el poder de la decisión, la valentía de actuar sin quedar atrapado en la eterna evaluación de posibilidades. Juntos crean una dinámica vibrante, donde el conflicto no destruye, sino que purifica; donde la diferencia no separa, sino que enriquece. Desde una perspectiva épica, esta relación se asemeja a una alianza forjada en medio de batallas y acuerdos, donde cada desafío fortalece el vínculo en lugar de debilitarlo. Aries enciende la llama de la acción, mientras Libra la mantiene ardiendo con propósito. Es una danza entre el caos y el orden, entre la pasión y la armonía, que da lugar a una energía capaz de transformar realidades. La compatibilidad entre Libra y Aries no es la de la calma estática, sino la de un equilibrio dinámico, siempre en movimiento, siempre evolucionando. Es una unión que exige valentía, porque implica enfrentarse a lo opuesto, abrazar lo desconocido y encontrar belleza en la diferencia. En ese encuentro, cada uno deja de ser una mitad incompleta para convertirse en una totalidad expandida. Así, en el firmamento invisible que guía los destinos, Libra y Aries no son simplemente signos compatibles, sino fuerzas complementarias destinadas a recordarse mutuamente que la verdadera armonía no reside en evitar el conflicto, sino en transformarlo en creación, en impulso, en vida. En la bóveda celeste donde las fuerzas invisibles tejen destinos y despiertan voluntades, la relación entre Libra y Aries se expande más allá de la simple oposición zodiacal para convertirse en un eje de transformación espiritual. No se trata únicamente de dos energías que se encuentran, sino de un portal donde la conciencia aprende a integrar lo aparentemente irreconciliable. Este vínculo no solo equilibra, sino que despierta, sacude y obliga a evolucionar. En las capas más profundas de esta conexión, existe una enseñanza sobre el poder del yo frente al nosotros. Aries representa el nacimiento del yo, el impulso primigenio que dice existo sin pedir permiso. Libra, en cambio, representa el descubrimiento del otro, la comprensión de que la existencia cobra sentido en relación. Cuando estas dos fuerzas se entrelazan, surge una tensión casi mítica, la necesidad de afirmarse sin destruir el vínculo, y la necesidad de unirse sin perder la identidad. Esta tensión no es debilidad, es alquimia. En el plano energético, Aries vibra como un fuego que asciende, directo, impaciente, casi indomable. Libra se manifiesta como un aire refinado que no apaga ese fuego, sino que lo moldea, lo expande y lo vuelve consciente. Sin ese aire, el fuego de Aries puede consumirse en su propia intensidad; sin ese fuego, el aire de Libra puede dispersarse sin dirección. Juntos crean una corriente viva, un flujo donde la acción y la reflexión dejan de ser opuestas para convertirse en fases de un mismo movimiento. Hay también un componente de destino en esta unión, como si ambos signos se buscaran a través de vidas simbólicas para resolver una lección universal, como amar sin dominar y cómo entregarse sin desaparecer. Aries, acostumbrado a conquistar, se enfrenta al desafío de sostener. Libra, habituado a armonizar, se ve impulsado a elegir con firmeza.
En ese cruce, cada uno se convierte en el maestro del otro, aunque el aprendizaje no siempre sea suave. En el ámbito de la voluntad, esta relación posee una fuerza extraordinaria. Aries aporta la capacidad de iniciar, de romper barreras, de avanzar incluso cuando el camino no está claro. Libra aporta la visión de conjunto, la estrategia, la capacidad de ver consecuencias donde otros solo ven impulso. Esta combinación puede dar lugar a empresas poderosas, decisiones trascendentales y caminos que no solo benefician a quienes los recorren, sino a todo lo que los rodea. Existe también un matiz menos evidente, pero profundamente significativo, la relación con el conflicto. Aries no teme al enfrentamiento, lo ve como una forma natural de interacción, casi como una prueba de vida. Libra, en cambio, busca evitar la discordia, pero no por debilidad, sino por una comprensión más amplia de la armonía. Cuando estas dos perspectivas se integran, el conflicto deja de ser una amenaza y se convierte en un lenguaje, una herramienta de crecimiento donde la verdad puede expresarse sin destruir el vínculo. En lo emocional, la intensidad de Aries puede parecer abrupta, incluso desbordante, pero contiene una pureza difícil de encontrar. Libra percibe esa autenticidad, y en lugar de rechazarla, la traduce en conexión, en comprensión, en belleza compartida. A su vez, la sensibilidad de Libra enseña a Aries que la fuerza no siempre necesita imponerse, que hay poder en la pausa, en la escucha, en el equilibrio interno. En un sentido más elevado, esta unión simboliza la reconciliación de opuestos universales, acción y contemplación, impulso y medida, instinto y razón. No es una relación que se sostenga en la comodidad, sino en la expansión constante. Cada encuentro es un desafío, cada desacuerdo una oportunidad, cada momento compartido una chispa que empuja hacia una versión más completa del ser. Así, en la narrativa eterna de los astros, Libra y Aries no solo se complementan, sino que se transforman mutuamente en algo mayor que la suma de sus partes. Son la prueba viviente de que el equilibrio no es quietud, sino un movimiento consciente entre fuerzas que, al encontrarse, crean una energía capaz de atravesar cualquier límite y convertir la dualidad en poder creador. En los estratos más sutiles del firmamento simbólico, la relación entre Libra y Aries no solo se despliega como un intercambio de energías complementarias, sino como una auténtica vía de iniciación. Hay en este vínculo una dimensión casi ritual, como si cada encuentro entre ambas fuerzas evocara antiguas pruebas donde el espíritu se mide a sí mismo a través del otro. No se trata únicamente de convivir o de entenderse, sino de atravesar umbrales internos que permanecen cerrados en la soledad. En esta dinámica emerge con intensidad la noción del reflejo. Aries actúa como un espejo ardiente en el que Libra contempla aquello que evita, la decisión sin garantías, la afirmación sin consenso, la existencia sin necesidad de aprobación. Libra, a su vez, se convierte en un espejo sereno donde Aries percibe aquello que ignora, las consecuencias invisibles, la belleza de la pausa, la profundidad de lo compartido. Este juego de reflejos no es superficial, sino transformador, porque obliga a cada uno a reconocer partes de sí mismo que habían sido relegadas a la sombra. También se revela un componente relacionado con el tiempo interno. Aries vive en el instante, en el ahora absoluto donde todo comienza y todo se decide. Libra habita en un tiempo más expandido, donde el pasado y el futuro dialogan antes de cada acción. Cuando ambos ritmos se entrelazan, surge una percepción más rica de la realidad. El presente deja de ser impulsivo y se vuelve consciente, mientras que la reflexión deja de ser paralizante y se convierte en acción medida. Esta sincronización no es automática, se construye a través de fricciones que, lejos de desgastar, pulen la relación como el viento moldea la piedra. En el plano simbólico, la unión entre estos signos puede entenderse como la forja de una espada invisible. Aries aporta el metal incandescente, la materia prima cargada de fuerza y determinación. Libra aporta la técnica, la precisión, el equilibrio que permite dar forma a esa energía. Sin uno, la espada sería inútil, sin el otro, sería inexistente. Esta imagen habla de una creación conjunta, de algo que solo puede surgir cuando ambas naturalezas aceptan su interdependencia sin renunciar a su esencia. Hay además una dimensión vinculada al coraje emocional. Aries posee el valor de enfrentar lo externo, de irrumpir en lo desconocido sin titubeos. Libra desarrolla un coraje distinto, más silencioso pero igualmente poderoso, el de sostener la vulnerabilidad, el de mantener la apertura incluso cuando el equilibrio parece tambalearse. En su encuentro, ambos tipos de valentía se reconocen y se potencian, dando lugar a una fortaleza más completa, menos rígida y más consciente.
La relación también activa una conciencia sobre el poder de la elección. Aries elige con rapidez, impulsado por una certeza interna que rara vez se detiene a cuestionarse. Libra, en cambio, contempla múltiples caminos antes de decidir, buscando la opción que preserve la armonía. Esta diferencia, que podría parecer un obstáculo, se convierte en una fuente de aprendizaje profundo. Aries descubre que elegir también implica responsabilidad más allá del instante, mientras Libra comprende que no elegir es, en sí mismo, una forma de renuncia. Así, la decisión se transforma en un acto sagrado donde la voluntad y la conciencia se encuentran. En un nivel más trascendente, esta unión evoca la integración de polaridades que han sido separadas durante largo tiempo en la experiencia humana. No es solo una historia de compatibilidad, sino una representación simbólica de la reconciliación entre fuerzas que, al unirse, generan un estado de mayor plenitud. Aries deja de ser solo impulso y se convierte en acción consciente. Libra deja de ser solo equilibrio y se convierte en armonía viva, dinámica, capaz de sostener incluso la intensidad del cambio. La energía que emerge de este vínculo tiene un carácter expansivo. No se limita a quienes la experimentan, sino que irradia hacia su entorno, transformando dinámicas, inspirando movimientos, generando nuevas formas de relación. Es una energía que no teme al desafío porque ha aprendido a encontrar en él una fuente de crecimiento. Cada desacuerdo, cada contraste, cada diferencia se convierte en materia prima para una evolución constante. Así, en el relato infinito de los astros, Libra y Aries no solo representan una compatibilidad, sino una invitación a trascender la dualidad. Son la evidencia de que el equilibrio verdadero no es ausencia de tensión, sino la capacidad de sostenerla con conciencia. En su danza, el conflicto se vuelve creación, la oposición se transforma en alianza, y la diferencia deja de ser distancia para convertirse en el puente que conduce hacia una versión más amplia y poderosa del ser. En la profundidad del entramado astrológico, donde cada signo no solo representa una cualidad sino una fase del viaje del alma, la interacción entre Libra y Aries se revela como un tránsito entre dos puertas iniciáticas. Aries encarna el umbral del nacimiento, el primer latido de conciencia que irrumpe en la existencia con determinación absoluta. Libra representa el umbral del encuentro, el instante en que esa conciencia descubre que no está sola y que su evolución depende del reconocimiento del otro. Entre ambos no hay solo afinidad, hay destino en movimiento. Esta relación también abre un territorio donde se redefine el concepto de poder. Aries comprende el poder como la capacidad de actuar, de influir, de dejar huella mediante la fuerza de su voluntad. Libra, en cambio, encarna un poder más sutil pero no menos trascendente, el de armonizar, el de unir lo que parece separado, el de crear puentes donde otros ven abismos. Cuando estas dos visiones se encuentran, el poder deja de ser unilateral y se convierte en una fuerza compartida que no domina, sino que construye. Es un poder que no se impone, sino que transforma. En un plano más oculto, esta unión activa procesos internos relacionados con la identidad profunda. Aries, al afirmarse con tanta intensidad, puede quedar atrapado en una versión rígida de sí mismo, como si su esencia fuera inmutable. Libra, al adaptarse constantemente, puede diluir su identidad en el deseo de mantener la armonía. En su interacción, ambos signos se ven obligados a redefinirse. Aries aprende que cambiar no es perder fuerza, sino expandirla. Libra descubre que sostener una identidad firme no rompe la armonía, sino que la hace auténtica. Surge también una dinámica vinculada a la percepción del riesgo. Aries avanza sin temor, impulsado por una confianza casi instintiva en la vida. Libra evalúa, mide, sopesa, buscando evitar desequilibrios que puedan generar consecuencias indeseadas. Esta diferencia crea un campo de aprendizaje donde el riesgo deja de ser una amenaza o una impulsividad ciega para convertirse en una herramienta consciente. Aries aprende a ver el valor de la estrategia, Libra aprende a reconocer que toda evolución implica un salto hacia lo desconocido. En el nivel de la energía creativa, esta combinación posee una potencia singular. Aries genera ideas como chispas que surgen de la nada, impulsos creativos que no siguen reglas ni estructuras. Libra toma esas chispas y les da forma, las convierte en expresiones estéticas, en obras que pueden ser compartidas y comprendidas. Esta colaboración no solo produce belleza, sino que también refleja una verdad más profunda: la creación necesita tanto del impulso inicial como de la capacidad de refinamiento. Hay también un componente relacionado con la justicia interior. Libra busca el equilibrio externo, la equidad en las relaciones, la armonía visible.
Aries, sin proponérselo, introduce una justicia más visceral, la fidelidad a uno mismo, la coherencia con el propio deseo. En su encuentro, la justicia deja de ser una norma abstracta para convertirse en una vivencia interna donde el equilibrio no se logra sacrificando la verdad personal, sino integrándola con la del otro. En los momentos de desafío, esta relación puede atravesar tempestades intensas, no porque esté destinada al conflicto, sino porque contiene una energía lo suficientemente poderosa como para remover estructuras profundas. Cada desacuerdo puede sentirse como una colisión de mundos, pero también como una oportunidad para reconstruir desde una base más sólida. Aries aporta la valentía para atravesar la tormenta, Libra aporta la visión para encontrar el punto de calma en medio del caos. En un sentido más elevado, esta unión representa la posibilidad de reconciliar dos fuerzas fundamentales del universo, la expansión y el equilibrio. Aries expande, rompe límites, abre caminos donde no existían. Libra equilibra, ajusta, encuentra la proporción que permite que esa expansión no se vuelva destructiva. Juntos crean un movimiento armónico que no se detiene, que no se estanca, que evoluciona constantemente hacia formas más complejas y conscientes de existencia. La huella que deja esta conexión no se limita al vínculo en sí, sino que se extiende como una influencia transformadora en todo lo que toca. Es una energía que inspira acción con sentido, que demuestra que la fuerza no está reñida con la belleza, que revela que el equilibrio no es pasividad, sino una forma activa de sostener la vida en su máxima expresión. Así, en la narrativa eterna del cosmos, Libra y Aries no solo se encuentran para complementarse, sino para recordarse mutuamente que la plenitud no reside en la perfección estática, sino en la integración dinámica de fuerzas opuestas. En su danza, el universo se reconoce a sí mismo como un equilibrio en constante creación, una tensión viva que, lejos de fragmentar, da origen a la verdadera unidad. En las capas más arcanas de la simbología celeste, la unión entre Libra y Aries puede comprenderse como un eje de despertar que trasciende la simple interacción de caracteres para adentrarse en una coreografía de fuerzas primordiales. No es solo la oposición de dos signos, sino la activación de un canal por donde fluye la conciencia en su intento de reconocerse a sí misma a través de la dualidad. Allí donde Aries enciende la chispa del ser, Libra revela el eco de ese fuego en el otro, creando un circuito que no se cierra, sino que se expande. En esta expansión aparece una dimensión relacionada con la dirección del alma. Aries avanza como si cada paso fuera una conquista inevitable, guiado por una brújula interna que no necesita explicación. Libra, en cambio, no se mueve sin antes percibir el mapa completo, como si cada decisión debiera resonar con un orden mayor. Cuando estas dos formas de orientación se entrelazan, se produce una alineación singular, el impulso deja de ser errático y la estrategia deja de ser inmóvil. Surge así una dirección consciente, donde cada acción tiene sentido y cada sentido encuentra su acción. También se despliega una enseñanza profunda en torno al deseo. Aries desea de forma directa, sin filtros, con una intensidad que no se cuestiona. Libra, por su parte, filtra el deseo a través de la armonía, preguntándose si ese impulso encaja en un equilibrio más amplio. En su interacción, el deseo se transforma. Ya no es solo una fuerza que empuja ni una idea que se evalúa, sino una energía que se comprende, se afina y se expresa con intención. Este proceso convierte al deseo en un motor evolutivo en lugar de una simple reacción. En el plano de la presencia, Aries habita el cuerpo como un territorio de acción inmediata, donde cada gesto es una afirmación de vida. Libra introduce una conciencia estética de esa presencia, una sensibilidad hacia la forma, el ritmo, la manera en que la energía se manifiesta. Esta combinación genera una expresión que no solo es poderosa, sino también armónica, como si la fuerza encontrara en la belleza su lenguaje más completo. Existe además una dimensión silenciosa vinculada a la reciprocidad. Aries, en su naturaleza, no siempre espera respuesta, su impulso es dar el primer paso sin mirar atrás. Libra, en cambio, se construye en la respuesta, en el intercambio, en la resonancia mutua. Cuando ambos comprenden este mecanismo, se establece un flujo donde la iniciativa y la respuesta dejan de ser roles separados para convertirse en un ciclo continuo. Dar y recibir ya no son opuestos, sino fases de un mismo acto de conexión. En los niveles más sutiles de la conciencia, esta relación también despierta una percepción del equilibrio como algo vivo. No se trata de una balanza estática que permanece en reposo, sino de un ajuste constante que responde a cada movimiento, a cada cambio, a cada nueva circunstancia. Aries introduce la variación, la alteración necesaria para que el sistema no se estanque. Libra ajusta,
corrige, encuentra la proporción que permite que esa variación se integre. De este modo, el equilibrio se convierte en un proceso dinámico, en una danza perpetua donde nada permanece fijo y, sin embargo, todo encuentra su lugar. La interacción entre ambos signos también ilumina la relación con el propósito. Aries actúa como si el propósito fuera inherente al movimiento mismo, como si avanzar ya fuera suficiente justificación. Libra, en cambio, busca un propósito que trascienda la acción, una razón que conecte cada paso con un sentido mayor. Cuando estas dos perspectivas se fusionan, el propósito deja de ser abstracto o impulsivo para convertirse en una experiencia vivida, donde cada acción está impregnada de significado y cada significado se traduce en acción concreta. En un nivel más elevado, esta unión simboliza la integración de la voluntad individual con la armonía universal. Aries representa la fuerza que afirma la existencia desde dentro hacia afuera. Libra representa la fuerza que organiza esa existencia en relación con todo lo demás. Cuando ambas se alinean, surge una forma de poder que no fragmenta, sino que unifica, que no impone, sino que ordena, que no se limita a existir, sino que participa activamente en la creación de un equilibrio mayor. Esta relación también tiene la capacidad de transformar la percepción del límite. Aries lo atraviesa, lo desafía, lo ignora si es necesario. Libra lo reconoce, lo redefine, lo convierte en un punto de referencia para mantener la coherencia. En su encuentro, el límite deja de ser una barrera o una restricción para convertirse en una frontera flexible, un espacio donde la expansión y la contención se negocian constantemente. Así, en el tejido infinito de los arquetipos, Libra y Aries encarnan una alianza que no se detiene en la complementariedad, sino que avanza hacia la integración total de fuerzas. Son el recordatorio de que la evolución no ocurre en la comodidad de lo homogéneo, sino en la fricción de lo distinto. En su unión, la energía se vuelve consciente, la conciencia se vuelve activa y la vida misma se revela como un equilibrio en perpetua construcción, una obra que no busca concluirse, sino expandirse sin límite. En la dimensión más profunda del simbolismo astrológico, la interacción entre Libra y Aries puede percibirse como un cruce de corrientes que no solo modela la experiencia relacional, sino que redefine la percepción misma de la existencia. No es únicamente una relación entre dos energías, sino una activación del eje que conecta el impulso de ser con la necesidad de pertenecer. Allí donde Aries irrumpe como una declaración absoluta de vida, Libra responde como una arquitectura invisible que da forma a esa declaración, permitiendo que no se disuelva en el vacío. En este encuentro se revela una comprensión más amplia del equilibrio como una fuerza en constante ajuste frente a lo imprevisible. Aries introduce lo inesperado, lo no planificado, la ruptura de cualquier patrón establecido. Libra recibe esa irrupción no como amenaza, sino como una oportunidad de recalibrar, de encontrar nuevas formas de armonía que antes no existían. Este proceso convierte la estabilidad en algo creativo, capaz de adaptarse sin perder su esencia, y transforma la incertidumbre en una fuente de expansión. Surge también una dimensión vinculada a la percepción del otro como extensión del propio ser. Aries, en su impulso inicial, puede experimentar la realidad como un territorio a conquistar, donde el otro es un elemento externo. Libra, en cambio, percibe al otro como un espejo necesario para comprenderse. En su interacción, esta visión evoluciona hacia una síntesis donde el otro deja de ser oposición o reflejo para convertirse en una presencia que crea la realidad compartida. Es una transición desde la dualidad hacia una forma de unidad consciente. En el ámbito de la energía interna, esta relación activa un flujo que oscila entre la intensidad y la sutileza. Aries canaliza una fuerza directa, sin intermediarios, que atraviesa cualquier resistencia. Libra introduce matices, modulaciones, una sensibilidad que permite que esa fuerza no solo avance, sino que se exprese de manera comprensible y conectiva. Este intercambio genera una energía que no se limita a actuar, sino que también comunica, que no solo impacta, sino que también construye significado. Existe además una enseñanza relacionada con la autenticidad. Aries encarna una autenticidad primaria, casi instintiva, que no necesita validación externa. Libra, al buscar el equilibrio, puede verse tentado a ajustar su expresión para mantener la armonía. En su encuentro, surge una autenticidad más compleja, donde la verdad personal no se sacrifica, pero tampoco se impone sin consideración. Es una autenticidad que dialoga, que se expresa con conciencia de su impacto, que encuentra en la relación una vía para manifestarse de manera más plena. En los niveles más elevados de la experiencia, esta unión también refleja un proceso de refinamiento del impulso vital.
Aries aporta la materia bruta de la acción, la energía sin filtrar que contiene el potencial de lo nuevo. Libra actúa como un principio de organización que da forma a ese potencial, convirtiéndolo en algo que puede sostenerse en el tiempo. Este proceso no limita la energía, sino que la eleva, permitiendo que su expresión alcance niveles más complejos y duraderos. La interacción entre ambos signos también ilumina la relación con la voluntad colectiva. Aries representa la voluntad individual en su estado más puro, la capacidad de iniciar sin depender de consensos. Libra introduce la dimensión colectiva, la necesidad de integrar esa voluntad en un contexto donde otros también existen y participan. Cuando estas dos fuerzas se armonizan, surge una voluntad que no se diluye en el grupo ni se impone sobre él, sino que contribuye a una construcción común donde cada impulso individual encuentra su lugar. En el plano simbólico, esta relación puede entenderse como la creación de un puente entre dos formas de existencia. Aries se sitúa en el origen, en el punto donde todo comienza. Libra se sitúa en el centro, en el lugar donde todo se encuentra. El puente que surge entre ambos no es estático, sino un flujo constante donde el inicio y el encuentro se retroalimentan. Cada nuevo comienzo encuentra su sentido en la relación, y cada relación se renueva a través de nuevos comienzos. También se despliega una comprensión más profunda del conflicto como motor de evolución. Aries no rehúye la confrontación porque la reconoce como parte del movimiento natural de la vida. Libra busca trascenderla, no negándola, sino transformándola en diálogo. En su interacción, el conflicto deja de ser una ruptura para convertirse en una fase de ajuste, en un momento donde las diferencias se reorganizan en una forma más coherente de unidad. Es una alquimia donde la fricción genera claridad en lugar de desgaste. En una perspectiva aún más amplia, la unión entre Libra y Aries simboliza la capacidad del universo para sostener fuerzas opuestas sin colapsar. Es la prueba de que la tensión no es un error, sino una condición necesaria para la creación. Aries empuja hacia adelante, Libra mantiene el equilibrio, y en ese movimiento conjunto surge una dinámica que no se agota, que no se detiene, que se reinventa constantemente. Así, en la narrativa infinita de los arquetipos, esta relación no solo habla de compatibilidad, sino de evolución consciente. Es un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la uniformidad, sino en la integración de diferencias que, al unirse, generan una energía más amplia. En la danza entre Aries y Libra, la vida se expresa como un equilibrio en movimiento, una creación continua donde cada impulso encuentra su forma y cada forma abre el camino a un nuevo impulso. En las corrientes más profundas del imaginario astrológico, donde cada arquetipo no solo describe una cualidad sino que encarna una fuerza en perpetua transformación, la interacción entre Libra y Aries puede comprenderse como una espiral ascendente más que como una línea de oposición. No se limita a un intercambio horizontal entre dos polos, sino que genera un movimiento vertical, una elevación progresiva donde cada encuentro impulsa a ambos hacia niveles más complejos de conciencia y expresión. Dentro de esta espiral emerge una dimensión relacionada con la memoria simbólica. Aries actúa como un impulso que no mira atrás, que corta con lo anterior para abrir espacio a lo nuevo. Libra, en cambio, contiene una memoria relacional, una sensibilidad hacia lo vivido, hacia los patrones que se repiten y las resonancias que permanecen. Cuando estas dos fuerzas convergen, se produce una integración entre pasado y presente que permite avanzar sin repetir ciegamente, crear sin desconectarse de lo aprendido. Es un movimiento donde la historia no limita, sino que orienta. También se activa una comprensión más amplia del ritmo interno. Aries vibra en un compás acelerado, casi urgente, donde cada instante exige acción. Libra introduce pausas, silencios, intervalos donde la energía se reorganiza antes de continuar. Este contraste no fragmenta el flujo, sino que lo enriquece, generando una cadencia que alterna impulso y contemplación. En esa alternancia surge una forma de avanzar que no agota, que no se dispersa, sino que se sostiene con coherencia a lo largo del tiempo. En el plano de la percepción, esta unión modifica la manera en que se experimenta la realidad. Aries tiende a percibir en términos de desafío, como si cada situación fuera una oportunidad para afirmarse. Libra percibe en términos de relación, como si cada situación fuera un entramado de conexiones que deben armonizarse. Al entrelazarse, estas visiones generan una percepción más amplia donde el desafío no se vive en aislamiento, sino en interacción, y la relación no se percibe como estática, sino como un campo dinámico donde la acción tiene un lugar esencial. Se revela también un aspecto ligado a la construcción del significado. Aries crea significado a través de la experiencia directa, del acto de hacer,
de atravesar la realidad con su energía. Libra construye significado a través de la interpretación, del diálogo, de la capacidad de integrar múltiples perspectivas. En su interacción, el significado deja de ser unilateral para convertirse en una creación compartida, donde la experiencia y la reflexión se entrelazan hasta formar una comprensión más rica y profunda. En los niveles más sutiles, esta relación activa un proceso de afinación de la energía vital. Aries, en su estado más puro, es una corriente potente que puede expandirse sin contención. Libra introduce un principio de resonancia que permite que esa corriente se ajuste, se module, encuentre frecuencias donde pueda expresarse con mayor claridad. Este proceso no reduce la intensidad, sino que la convierte en una vibración más consciente, capaz de generar impacto sin perder coherencia. También aparece una dimensión relacionada con la orientación hacia el futuro. Aries se proyecta hacia adelante con una certeza instintiva, como si el porvenir fuera un territorio que le pertenece por derecho de impulso. Libra contempla ese mismo futuro desde la perspectiva de la coexistencia, preguntándose cómo ese avance afectará al conjunto. Cuando estas dos miradas se integran, el futuro deja de ser una conquista individual o una construcción colectiva abstracta para convertirse en un espacio donde ambas dimensiones se encuentran y se nutren mutuamente. En el ámbito de la expresión, esta unión genera una forma de comunicación que trasciende las palabras. Aries comunica a través de la acción, de la presencia, de la intensidad con la que se manifiesta. Libra comunica a través del equilibrio, de la forma, de la armonía en la interacción. Juntos crean un lenguaje híbrido donde lo que se hace y lo que se transmite se alinean, donde la coherencia entre acción y expresión se convierte en una forma de verdad. Existe además un aspecto relacionado con la expansión de los límites internos. Aries tiende a romper barreras externas, a desafiar lo que se interpone en su camino. Libra, en cambio, trabaja con límites más sutiles, aquellos que definen la relación entre uno mismo y el entorno. En su encuentro, la noción de límite se amplía, dejando de ser una línea fija para convertirse en un espacio de exploración donde se negocia constantemente entre la libertad individual y la armonía compartida. En una dimensión más elevada, esta relación simboliza la convergencia de dos principios universales que, al unirse, generan una forma de conciencia más integrada. Aries representa la chispa que inicia, la fuerza que pone en marcha el movimiento. Libra representa el campo donde ese movimiento adquiere sentido, donde se organiza y se conecta con un orden mayor. En su interacción, la existencia deja de ser una sucesión de actos aislados para convertirse en una red de acciones interconectadas que evolucionan en conjunto. Así, en el tejido infinito de los arquetipos, la relación entre Libra y Aries se revela como un proceso continuo de refinamiento y expansión. No es una unión que busque estabilidad en la inmovilidad, sino coherencia en el cambio. Cada encuentro redefine el equilibrio, cada diferencia amplía la comprensión, cada instante compartido se convierte en una oportunidad para trascender las limitaciones de lo individual y acceder a una forma más amplia de ser. En esa danza perpetua, el impulso se vuelve consciente, la armonía se vuelve activa y la vida misma se manifiesta como una creación en constante ascenso. En la arquitectura invisible del cosmos, donde los arquetipos no solo describen sino que sostienen la experiencia, la interacción entre Libra y Aries puede entenderse como una corriente que atraviesa distintos planos de realidad simultáneamente. No se limita a lo emocional o a lo simbólico, sino que actúa como un eje de integración que influye en la manera en que la conciencia se organiza, se proyecta y se reconoce en el mundo. Es una relación que no solo se vive, sino que reconfigura la forma misma de percibir y habitar la existencia. En ese proceso emerge una dimensión vinculada a la soberanía interior. Aries encarna una soberanía absoluta, casi instintiva, donde la existencia se afirma sin mediación. Libra introduce una soberanía compartida, una comprensión de que la verdadera autonomía no se pierde al vincularse, sino que se redefine en un campo donde múltiples voluntades coexisten. Cuando ambas perspectivas se entrelazan, surge una forma de poder interior que no necesita imponerse ni retirarse, sino que se sostiene en equilibrio incluso en medio de la interacción. Se despliega también un aspecto relacionado con la tensión creativa como motor de evolución. Aries genera fricción al avanzar, al desafiar, al no aceptar límites sin cuestionarlos. Libra toma esa fricción y la transforma en un ajuste fino, en una reorganización que permite que la energía fluya de manera más coherente. Esta dinámica convierte la tensión en una herramienta constructiva, en una fuerza que no destruye sino que da forma, que no divide sino que revela nuevas posibilidades de integración. En el plano de la percepción del valor, esta unión produce una transformación profunda.
Aries valora la acción, la capacidad de intervenir en la realidad y modificarla. Libra valora la armonía, la capacidad de sostener relaciones equilibradas y estéticamente coherentes. En su interacción, el valor deja de estar asociado únicamente al logro o a la estabilidad para convertirse en una síntesis donde la acción adquiere belleza y la armonía se vuelve activa. Es una redefinición donde lo valioso no es solo lo que se consigue ni lo que se mantiene, sino lo que se crea en el encuentro entre ambos. También aparece una dimensión relacionada con la dirección de la energía emocional. Aries experimenta las emociones como impulsos que necesitan expresión inmediata, como corrientes que no pueden permanecer contenidas. Libra percibe las emociones como parte de un sistema más amplio, donde cada expresión tiene un impacto en el equilibrio general. Al integrarse, surge una gestión emocional que no reprime ni desborda, sino que canaliza, que permite que la emoción se convierta en comunicación consciente y no en reacción automática. En los niveles más profundos, esta relación activa un proceso de individuación compartida. Aries impulsa hacia la definición del yo, hacia la afirmación de una identidad clara y diferenciada. Libra impulsa hacia la integración de esa identidad en un contexto relacional, donde el yo no se pierde, pero tampoco se aísla. Este doble movimiento genera una evolución donde la identidad se vuelve más sólida precisamente porque es capaz de relacionarse sin disolverse. Se revela además una conexión con la noción de equilibrio dinámico como principio universal. Aries introduce variaciones constantes, cambios que impiden la rigidez. Libra responde ajustando, recalibrando, encontrando nuevas proporciones que mantengan la coherencia del sistema. Este intercambio refleja un principio más amplio presente en la naturaleza y en la conciencia: el equilibrio no es un estado fijo, sino un proceso continuo de adaptación frente al cambio. En el ámbito de la voluntad, esta unión da lugar a una forma de determinación que no se agota en el impulso inicial ni se diluye en la reflexión excesiva. Aries aporta la chispa que inicia, la decisión que rompe la inercia. Libra aporta la continuidad, la capacidad de sostener esa decisión en el tiempo sin perder el sentido de proporción. Juntos crean una voluntad que no solo comienza, sino que persevera, que no solo avanza, sino que se orienta. También se manifiesta una dimensión relacionada con la estética de la acción. Aries actúa sin preocuparse por la forma, centrado en el resultado inmediato. Libra introduce una conciencia estética que transforma la acción en una expresión que puede ser apreciada, comprendida y compartida. Esta combinación genera una forma de actuar que no solo es efectiva, sino también significativa, donde cada gesto contiene una intención que trasciende lo inmediato. En una perspectiva más elevada, la relación entre Libra y Aries simboliza la convergencia de dos corrientes esenciales del universo, la fuerza que inicia y la fuerza que armoniza. Aries es el impulso que rompe el vacío, que da origen a la manifestación. Libra es el principio que organiza esa manifestación en un orden donde múltiples elementos pueden coexistir. Cuando ambas fuerzas se integran, surge una dinámica que no solo crea, sino que sostiene y expande lo creado. Así, en el flujo continuo de la experiencia, esta unión no se limita a la compatibilidad, sino que se convierte en un camino de transformación constante. Cada interacción es un ajuste, cada diferencia una oportunidad de expansión, cada momento compartido una expresión de un equilibrio que no se detiene. En esa danza, la voluntad se vuelve consciente, la armonía se vuelve activa y la existencia misma se revela como un proceso en el que lo opuesto no se anula, sino que se integra para dar lugar a una realidad más amplia y plena.